Gracias, hermano. Este Salmo 44 tiene el título Liberaciones pasadas y pruebas presentes al músico principal masquil de los hijos de Coré. La palabra masquil es una palabra hebrea que significa instrucción. Entonces vemos que al igual que con el Salmo 42, este salmo se titula al músico principal masquil de los hijos de Coré. Esos hijos de Coré eran levitas de la familia de Coat. Para la época de David parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. En 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 19, dice: se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. El Salmo 44 habla de la nación de Israel en una temporada de gran derrota, clamando a Dios por rescate. Algunos han pensado que fue el Salmo del periodo del exilio o incluso posterior en los días de los Macabeos. Sin embargo, hay motivos suficientes para mantener este salmo en los días de la monarquía de Israel. En el siglo XVI, Inglaterra era un país bajo la Iglesia Católica Romana y el rey en ese tiempo era Enrique VIII y estaba casado con su primera esposa, Catarina de Aragón, de España. Y Enrique estaba muy enojado con su esposa porque le dio una hija en vez de un hijo, porque pensaba que necesitaba un hijo para ser su heredero después de su muerte. Y por esa razón pidió el Papa Clemente VII el divorcio de su esposa porque estaba muy enojado con ella por haber dado a una hija. Y el Papa rechazó la petición de Enrique VIII y dijo que no podía darle el divorcio. Y Enrique no estaba acostumbrado que la gente no hiciera su voluntad y por eso él pidió a un consejero, Thomas Cranmer, para acabarse con la Iglesia Católica y seguir la Iglesia protestante que había empezado hace pocos años en Alemania y en Suiza y en unos otros países por Martín Lutero y Zwingli y otra gente. Entonces puso también en todas las iglesias protestantes que Enrique llamaba la Iglesia Anglicana de Inglaterra y puso en todas las iglesias una Biblia en inglés. Poca gente en aquel tiempo leía, pero los que podían leer podían ir a la iglesia y leer la palabra de Dios en inglés, porque en aquel tiempo fue prohibido leer la Biblia por la Iglesia Católica y también la Biblia solamente estaba en latín y la gente no entendía el latín. Entonces, Thomas Cranmer fue nombrado como obispo de la nueva iglesia de Inglaterra y escribió lo que se llama una letania. Una letania es una oración llamando a Jesucristo ser mediador entre su pueblo. Y en la letania de Cranmer, el ministro proclamó a la congregación lo que escribe aquí en versículo 1. Oh Dios, hemos escuchado con nuestros oídos y nuestros padres nos han declarado las obras nobles que existen en sus días y en los tiempos antiguos. Y después de esto, la congregación, el pueblo debía responder lo que se ve escrito en el último versículo de Salmo 44. Oh Señor, levántate para ayudarnos.
y redímenos por causa de tu misericordia. Cuando Enrique VIII murió, uno de sus hijos, María I, fue elegido como reina y ella ahora fuerte católica y puso Thomas Cranmer en la cárcel y después mandó a él a ser quemado vivo por poner la Biblia inglesa en todas las iglesias, porque así había desafiado a ella haciendo esto. Entonces, en versículos 1 a 3 vemos las grandes victorias de Dios para Israel en el pasado y en el presente. La victoria de Dios para Israel en los días de la conquista de Josué. Entonces, leyendo versículos 1 a 3, dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que existe en sus días y en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellas. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellas. Entonces, versículo 1 dice, nuestros padres nos han contado la obra que existe en sus días. El salmista recibió un legado especial de sus padres, de su generación anterior. Esos padres tuvieron cuidado de contarles lo que Dios hizo en las generaciones pasadas. Hicieron sus bocas como si fueran libros, en los que los nobles actos del Señor pudieran ser leídos para su alabanza y para atraer el corazón de sus hijos hacia Él. Y recordamos los versículos en Deuteronomio capítulo 6, donde dice en versículos 6 a 8, estas palabras que yo te mande hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En versículo 2 dice, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellas. Los de la generación anterior le habían contado al salmista sobre la gran obra que Dios hizo cuando expulsó a los cananeos y plantó a Israel en la tierra que había prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Vale la pena resaltar que es importante la enseñanza a nuestros hijos y nietos la palabra de Dios. Hoy en día hay una falta de conocimiento de la Biblia en todo el mundo y aún entre los cristianos muchos no conocen mucho de la palabra de Dios porque no la lean, no la estudian. Entonces, por eso la iglesia está en muchos problemas. Pero es tan importante enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos la palabra de Dios. Hace muchos años, cuando nuestro primer hijo Esteban era como un bebé, apenas estaba hablando unas palabras nomás. Y una mañana estábamos leyendo la Biblia y haciendo unos comentarios y yo hice una pregunta al aire, ¿qué es el amor? No esperaba que alguien me conteste esa pregunta, pero Esteban en ese momento con su pequeña voz dijo, Jesús. Entonces se ve que hasta un bebé puede escuchar la palabra de Dios y entender lo que Dios tiene en su palabra. En versículo 3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, sino tu diestra. Al leer la historia de la conquista en los días de Josué,
Hubo momentos en que Israel no hizo nada, solo Dios hizo la obra. En Josué capítulo 24, versículos 12 a 13, dice: envíe delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaran de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos con tu espada, no con tu espada ni con tu arca. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Los tábanos, hace muchos años estuve en tierra adentro y me picó unos tábanos y fue un dolor terrible por ese tipo de avispas grandes. Pero como dice el Señor, mandó los tábanos para mandar a los enemigos de Israel por fuera, y él mismo hizo el trabajo, no con las armas de los israelitas, sino con su propio poder, y daba la tierra a los israelitas, las cosas que estaban allá que no habían sembrado ni plantaba. Hubo ocasiones en las que Israel tuvo que luchar, pero su lucha no habría logrado nada sin la diestra de Dios a su favor. Es tan importante, hermanos, dejar que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Deja que Él haga las decisiones para nosotros. Es tan importante dejar el Señor hacer las decisiones en nuestra vida. Hoy en día vemos muchos matrimonios que se fracasan porque mucha gente han escogido lo que es con quien lo que ellos van a casar, en vez de dejarlo al Señor, que el Señor escoge su esposa o su esposo. También deciden cuántos hijos van a tener sin dejar que Dios escoge esto para ellos, y muchas otras cosas, aún los estudios. Hay muchos jóvenes que empiezan el estudio y después del primer año en la universidad se cambia para otra carrera, y después otro año se cambia por otra carrera porque no se siente capaz o no le gusta lo que están estudiando. Pero esas cosas podemos dejar al Señor para que el Señor haga la decisión para nosotros, para que hagamos lo que nosotros nos gusta y que nos sirve. También en versículo 3 dice: la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Esto era preferente y más importante que tener la diestra o el brazo del Señor a favor de ellos. Notamos que estas fueron batallas y conquistas que ocurrieron mucho antes de la generación inmediatamente anterior a la época del salmista. Los padres de Salmo 44:1 hablaron no solo de lo que personalmente habían experimentado de Dios, sino también enseñaron lo que Dios hizo muchas generaciones antes. Nuestro equivalente de este recuerdo sea las reflexiones sobre nuestra herencia espiritual, sobre eventos como la Reforma Protestante, los avivamientos wesleyanos o los grandes despertares en los Estados Unidos, y la enseñanza de nuestros padres y nuestras asambleas. Todas esas cosas son parte de nuestra herencia, lo que había pasado entre nuestras familias y en nuestras propias vidas con nuestros padres y con nuestras experiencias en nuestras asambleas. En versículos 4-8 dice: tú, oh Dios, eres muy rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos
y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Entonces vemos aquí una oración confiado por la victoria de Dios para Israel y en los días del salmista. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. El salmista recibió un regalo de sus padres, relatos de la gran obra de Dios en el pasado. Mi padre fue misionero durante los años 1930 en Papua Nueva Guinea, y a través de mi niñez y juventud tuvimos muchos misioneros en nuestra casa y fuimos a muchas reuniones con misioneros famosos como Dr. Paul White en Tanzania, Dr. Paul Brand en la India, Jeffrey Bull en Tibet y Corrie ten Boom de Holanda. Y por medio de esas personas aprendí de la fidelidad de Dios por medio de sus vidas. Así, cuando llegamos a Colombia, confiamos completamente en la fidelidad de Dios. Ese regalo tuvo un precio, hizo que el salmista sintiera insatisfecho con la sensación de que Dios no estaba haciendo las mismas obras en su propia época. Por lo tanto, oraba para que Dios mandara salvación a Jacob en el presente, así como en las historias del pasado. Versículo 5 dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. La oración fue hecha con fe, con confianza. El salmista anticipaba las respuestas a sus oraciones como si ya fueran un hecho. Sacudiremos a nuestros enemigos. Literalmente los lanzaremos al aire con nuestro cuerno. Una metáfora tomada de un buey o un toro que lanza al aire a los perros que lo atacan. Sacudiremos, hollaremos. La vivida imagen del Salmo 44:5 está tomado de la forma de pelear común a los animales salvajes con cuernos, búfalos y similares, que primero postran a su enemigo con su feroz ataque y luego lo pisotean. Versículo 6 dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Hablando en nombre de Israel, el salmista le aseguraba a Dios que su fe estaba en Dios y su poder, no en su propia fuerza o habilidad. También en la guerra espiritual como en la temporal, se debe usar los medios designados, pero no se debe confiar en ellos. El hombre debe luchar, pero Dios da la victoria, y él se le debe atribuir la alabanza, el poder y la gloria. Versículo 7 dice, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Esto implica agradecimiento por las victorias pasadas. El salmista no hablaba como si Dios no fuera hecho nada como esto antes en su propia generación. Hace muchos años, cuando yo era joven, yo fui a una reunión en el edificio del alcalde de la ciudad de Melbourne, donde yo vivía, en Australia. Había unas 5,000 personas allá en esa reunión y estábamos escuchando un misionero, se llamaba Jeffrey Bull, que fue a trabajar en Tibet, en China, hace muchos años. Los comunistas echaron a él en la cárcel por 3 años y 3 meses y ellos decían que quería transformarlo en un animal, pero él dijo no se puede. Todos los días había luz en su celda, día y noche había música y propaganda comunista en inglés, todas las 24 horas del día hablando de la comunista y su propaganda. Y después un soldado llamó a Jeffrey Bull afuera y silbó
y llegó un hombre chino caminando, pero estaba caminando sobre sus manos y sus rodillas, como un perrito. Y el soldado dijo a ese hombre, vaya al baño y toma la materia fecal allá y después venga aquí. Entonces este hombre se caminó sobre sus manos y sus rodillas hasta el baño y regresó con toda la cara cubierta con materia fecal. Y el soldado dijo a Jeffrey Bull, nosotros queremos cambiar a usted a un animal como este hombre. Y Jeffrey Bull dijo, no se puede. Y ellos dijeron, ¿por qué? Porque él dijo, yo soy el hijo de Dios, el Dios altísimo, poderoso y misericordioso y fiel en todo sentido. Y usted no puede hacer a mí porque soy hijo de él. Entonces él aguantó toda esa propaganda y todas esas cosas de maltrato que colocaban sobre él. Y cuando salió de la cárcel escribió uno de sus famosos libros, When Iron Gates Yield, cuando los portales de hierro se ceden. Esa noche habló del poder y fidelidad de Dios. Y sinceramente yo quiero que ustedes hubieran estado conmigo en esta noche porque fue una noche tan maravillosa escuchando a este hombre hablar del poder y fidelidad de Dios. Era increíble. Afectó mi vida para siempre. Y versículo 8 dice, en Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Podemos suponer que esta alabanza era tanto lo que Dios había hecho en el pasado lejano y reciente, como en anticipación por lo que Dios haría en respuesta a la oración presente. En este punto esperaríamos que el salmo sea un salmo de acción de gracias, un salmo de alabanza o un salmo de confianza. Pero vemos que en versículo 9 todo cambia por la primera palabra en este versículo 9. Entonces vemos en versículos 9 a 16 la derrota y la crisis en Israel y la mano del Señor en ellos. Y versículo 9 dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzado y no sales con nuestros ejércitos. Entonces vemos que esa palabra pero cambia el tono por completo. Dice en versículo 10, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquen para que si nos aborrecen. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. El salmista ahora declara su gran necesidad presente. Sentía que Dios no luchaba por Israel y por lo tanto no tenía esperanza en la batalla. La clave para vencer a sus enemigos era primero prevalecer con Dios. Versículo 11 dice, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Versículo 12, has vendido a su pueblo de balde. Nos entregas como ovejas al matadero. El salmista entendía que para Israel como nación del pacto, la victoria o la derrota estaba en la mano del Señor. Por lo tanto, si eran derrotados, esparcidos, vendidos en esclavitud, convertidos en afrenta o escarnio, era porque la mano de Dios estaba detrás de esto de alguna manera. Notan la repetición de la palabra nos. La angustia del pueblo de Dios se profundiza con cada línea de los versículos 10 a 12 con la derrota, el despojo, la matanza, la dispersión y la esclavitud. Versículo 13 dice, nos pones por afrenta, nos pusiste por proverbio entre las naciones. Evidentemente hemos sido abandonados por ti y nos hemos vuelto tan miserables en consecuencia que somos un proverbio entre la gente.
Mira a los hebreos, mira su miseria y desgracia. Mira cuán bajo la ira de Dios ha batido a un pueblo ofensor. Vemos que la angustia del pueblo de Dios se profundiza con cada línea de los versículos 10 y 12, con la derrota, el despojo, la matanza, la dispersión y la esclavitud. El versículo 15 dice, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. El salmista se sentía humillado y no solo por la derrota y la deshonra que sufría en las manos de sus enemigos. Peor era la sensación de que se debía y que Dios había abandonado a Israel o de que tal vez estaba en contra de ellos. El versículo 16 dice, me vitupera y deshonra. Parece que después de burlarse del pueblo de Dios, los adversarios avanzaron a injuriar al mismo Dios. Pasaron de la persecución el pecado familiar más cercano, esto es la blasfemia. El salmista ahora declara su gran necesidad presente. Sentía que Dios no luchaba por Israel y por lo tanto no tenía esperanza en la batalla. La clave para vencer a sus enemigos era primero prevalecer con Dios. Nos has hecho avergonzar, nos hace avergonzados de nuestra jactancia y nos haces confiar en ti, lo cual hemos profesado muchas veces antes ante nuestros enemigos. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, dice el versículo 14. Evidente hemos sido abandonados por ti y nos hemos vuelto tan miserables en consecuencia de que somos un proverbio entre la gente. En versículos 17 a 19 vemos que el salmista protesta porque Israel se había mantenido fiel a Dios. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantaste en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. En versículo 17 dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. El salmista se sentía obligado a decir a Dios que a pesar del sentimiento de lo que había sido abandonados, no se habían apartado de Dios. Se acordaban de él y permanecían fieles a su pacto. La mención del pacto tenía un propósito especial. Bajo el antiguo pacto, a veces conocido como el pacto mosaico del Sinaí, Dios prometió bendecir a un Israel obediente y maldecir a un Israel desobediente, como en Deuteronomio capítulo 28. El salmista dio a entender que Dios ahora debe ser fiel a su parte del pacto porque Israel había sido fiel a la parte de ellos. La ley de Moisés había advertido de antemano que la desobediencia al pacto conduce al disgusto de Dios y en última instancia a ser derrojado, despojado, exiliado y dispersado entre las naciones. Versículo 18 dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de sus caminos nuestros pasos. Podríamos llamar a un salmo honesto y antipenitencial. Varios salmos profundos con un sentido de pecado y contrición personal. En el Salmo 44 sentimos que el salmista honestamente y no con juicio propio argumenta que su angustia actual no se debía a un pecado o rebelión que no se hubiera abordado. El hecho llamativo es que hay
un canto que revela una experiencia de derrota y humillación, y en consecuencia de sufrimiento, para la que no se encuentra ninguna causa en la conducta a los que sufren. Versículo 19 dice, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubriese con sombra de muerte. En protesta firme pero educada, el salmista insistía en que la fidelidad de Dios había sido respondido por desastre enviado por Dios. Quebrantases, mejor ser quebrantado por Dios que de parte de Dios. Mejor estar en lugar de dragones, chacales, que de engañadores. En versículos 20 a 22 dice, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios y alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. La obediencia de Israel respondida con derrota. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios. El salmista continúa insistiendo que Israel se había mantenido fiel, se habían acordado del Señor y no habían orado a los ídolos o alzado nuestras manos a Dios ajeno. Si lo hubiera hecho, Dios lo sabría y no tenía sentido negarlo porque Él conoce los secretos del corazón. Alzado nuestras manos a Dios ajeno, era costumbre entre los antiguos mientras oraba extender sus manos hacia el cielo o la imagen que estaba adorando, como si esperan recibir el favor que estaba pidiendo. Una parte interesante que dice, somos muertos todo el tiempo, pero a causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. A pesar de su supuesta fidelidad a Dios, Israel era afligido con la muerte y estaba tan indefenso ante sus enemigos como ovejas para el matadero. Es interesante que el apóstol Pablo cita el Salmo 44, versículo 22 en Romanos 8, 35 a 36, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En 1956 habían 5 hombres que fueron matados por un grupo de los indígenas de los Auca en Ecuador. Uno de ellos fue Jim Elliot, y este hombre era un joven dedicado a servir al Señor, y después de su muerte por causa de esos indios de los Auca, fue encontrado en su Biblia esta frase que decía, él no es necio que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Repito de nuevo. Él no es necio que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. En otras palabras, no pudo conservar su vida física, pero ganó algo que no podía perder, y esa fue la corona de los mártires que el Señor da a los que mueren así. Su esposo Elizabeth y su hija Valerie con otros misioneros fueron a vivir entre la tribu de los Aucas. Muchos ahora son creyentes, incluyendo los que mataron a sus esposos. En Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niégase a sí mismo y tome su cruz y sígueme. En Juan 12, versículos 24 y 25, Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si mueve lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en ese momento, en ese mundo para vida eterna, la guardará. Porque todo lo que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Vemos que Jesús fue ese grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Jesús tuvo que morir para que nosotros tengamos vida en el cielo. Y puede que tengamos que morir para que otros puedan encontrar la vida con el Señor. Muchas veces escuchamos hermanos orando por personas que están pasando por dificultades en países como los musulmanes y los hindúes, que hasta matan a los creyentes y piden que las vidas de esas personas no sean quitados y que sean preservados. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que cuando un cristiano muere por causa del Señor, esto puede traer mucho fruto para el Señor. Yo he pensado en las personas que asistían en el Coliseo Romano cuando los cristianos fueron llevados al Coliseo y fueron despedazados por animales salvajes. ¿Cuántas de esas personas mirando la muerte de esos cristianos y la forma como murieron alabando al Señor? ¿Cuántas de esas gentes que estaban mirando esto al fin y al cabo un día llegaron a conocer al Señor como su Salvador? Entonces sabemos que cuando cristianos mueren es como un grano de arena que cae en la tierra y muere cuando son martirizados, y su vida puede producir mucha vida también entre las personas que estaban alrededor, como en el caso de esos 5 misioneros que murieron con los Auca. Sus familiares regresaron a vivir con ellos, y esa gente ya después llegaron a tener la salvación como nosotros y creer en el Señor Jesucristo. Sabemos que los sufrimientos son parte del alto y santo privilegio de la comunión con Dios, y muchas personas han morido así. Yo recuerdo una pareja que fue decapitado delante de sus hijos en China por los comunistas, Betty y John Stem, y la causa de su muerte influyó muchas personas alrededor del mundo ir a China para enseñar la palabra de Dios, y así mucha gente más llegaron a conocer al Señor. Este salmo termina con los versículos 23 a 26, que es una súplica y una oración de esperanza por ayuda. Dice: despierta porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiado hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Cuando el escritor dice: despierta porque duermes, Señor, despierta, no te alejes para siempre. El salmista tenía la profundidad en su relación con Dios como para hablar esto libremente. Y Dios tuvo el amor y la gracia no solo para escucharlo, sino también para registrar tal oración en su palabra. El salmista expresó abiertamente su sentimiento de que Dios había abandonado y olvidado a un Israel fiel.
El salmista en realidad no creía que Dios estuviera dormido, pero lo sentía así. Esta es una libertad de expresión que solo se les puede permitir a los hombres inspirados, y en las bocas siempre deben entender el sentido figurado. Salmo 121:4 confirma que Dios no duerma, y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Los discípulos también tenían experiencia cuando el Señor estaba durmiendo en el barco en el mar de Galilea. Pero el Señor sabía todo el tiempo, aunque estaba durmiendo, sabía todo el tiempo lo que estaba pasando y todo estaba debajo de su control. Entonces aquí hay una oración en versículo 26, es una oración de 3 palabras nomás. Levántate para ayudarnos. Una oración breve, pero dulce y comprensiva, muy al grano, claro, simple y urgente, como todas las oraciones deben ser. Muchas veces pensamos que las oraciones deben ser largos y no es necesariamente así. Y muchas veces podemos tratar de mostrar que somos muy espirituales porque oramos con oraciones largas, pero las oraciones cortas son especialmente poderosas para Dios. Levántate para ayudarnos. Mencionamos nuestra sinceridad y constancia en tu adoración solo con un argumento para llevarte a la compasión y no como base de nuestra confianza y seguridad, o si como merecíamos liberación por ello, sino que esperamos y imploramos solo por causa de tu propia misericordia rica y gratuita. Entonces, hermanos, aprendemos también a orar así. Levántate para ayudarnos. Oraciones cortos y al punto. Y confiamos en el Señor, que el Señor nos va a contestar. Damos gracias al Señor por este salmo que tus siervos han escrito hace muchos años. Damos gracias por sus experiencias. Damos gracias que podemos leer esos salmos, esas palabras, después de tantos años. Y damos gracias que tú has conservado tu palabra para que nosotros podamos tenerlo cada día. Y especialmente pensamos en nosotros como hijos tuyos, para que podamos compartir la palabra tuya con nuestros hijos y nuestros nietos, para que ellos puedan saber también las cosas tuyas. Recordamos que también hemos recibido muchas bendiciones por medio de familiares, de hermanos de las asambleas en años pasados, y damos gracias por esos hermanos que nos han enseñado la palabra tuya, y pedimos al Señor que tú nos animes para servirte cada día, para confiar en ti, Señor, como un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que nos ayuda en gran manera cada día. Ponemos los hermanos en tus manos, todas las personas que están escuchando en este momento, que tú les bendigas y tú les ayudes, Señor, para que ellos puedan gozar de la presencia tuya cada día. Ayúdanos cada día en nuestro vivir cristiano para que podamos ser un ejemplo a las personas alrededor de nosotros en este mundo tan malo que ha rechazado a ti. Ayúdanos, Señor, ser una luz y una voz de esperanza en este mundo. Te alabamos, oh Señor, y damos gracias en el nombre tuyo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén, hermano Andrés. Gracias. Gracias al Señor también.
Y no olviden las damas, su cita mañana a las 7 de la noche. Y volvemos a encontrarnos por aquí el próximo jueves para nuestra reunión de oración a las 6:30. Que el Señor les bendiga. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, hermano Andrés. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Y hermano Esaú, Dios le Chao. bendiga. Señor les